Rumbo Norte, una mirada para pensar la actualidad. Debate, proyección, opinión. Un espacio plural para el análisis de la realidad política y social. Aquí comienza Rumbo Norte. Todas las miradas, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenas noches, el gusto, el placer de saludarles, darles la bienvenida a esta nueva entrega de Rumbo Norte. Hoy estaremos realizando un programa especial, el que vamos a compartir con ustedes, porque tendrá parte del mismo grabado aquí en el piso de Cable Norte Televisión, pero también una entrevista realizada en exteriores, en este caso en la capital provincial. Por razones de agenda viajamos hasta Posadas para tener la posibilidad de charlar con uno de los entrevistados. ¿Por dónde va la propuesta para esta jornada, para este comienzo de programa, que tiene que ver con dos grandes ejes? Por un lado, el tema educación. Se está desarrollando la semana de las TIC aquí en la provincia de Misiones, en donde se están realizando diversos talleres. Se cuenta por estos días también con la posibilidad de tener la presencia de un docente universitario, filósofo, vinculado al campo de la educación, con trayectoria vasta, amplia en el campo académico, docente de la Universidad de Buenos Aires. Estamos hablando de Alejandro Pisitelli, que ha hecho mucho respecto al desarrollo, a poder entender también la cultura que imprimen las nuevas tecnologías de la información, de la comunicación, del procesamiento de datos, qué se hace con todo eso. Y un poco la idea es charlar precisamente sobre esas cuestiones que tienen que ver con la educación, la posibilidad de aplicar o no esas tecnologías, de qué manera, de forma efectiva, la discusión, la posibilidad de cambios de paradigma en cuanto a lo pedagógico, cómo hoy se transmite el saber o se construye. Es una cuestión más unidireccional, como estaba planteado el modelo educativo en nuestro país, o se trata hoy más bien de facilitadores, de poder desde el rol del docente acompañar, facilitar los procesos de aprendizaje, la incorporación de saberes, de conocimientos, de valores. Un poco por ahí va a ir el tópico de la charla, de la entrevista, de esos gustos que por ahí uno se puede dar de vez en cuando, y sobre todo cuando se dan estas posibilidades, ¿no? Vino a Apóstoles a dar una charla a propósito del pensamiento crítico y la crítica al pensamiento, y estas cuestiones estuvieron presentes, por supuesto, en el marco de la charla que vamos a estar compartiendo en el segundo tramo del programa del día de hoy, que tendrá que ver entonces con la educación, con las TIC, con lo que significa también en cuanto a proyecto, a proceso, y sobre todo a un nicho, la Escuela de Robótica en la provincia de Misiones. ¿Cuál es el efecto que está produciendo hoy por hoy la Escuela de Robótica, que funciona en la capital provincial, que funciona en la ciudad de Posadas, pero que está de alguna manera trastocando las cuestiones que tienen que ver con el sistema, con lo que está instituido en el ámbito académico, en el ámbito educativo, en cuanto a la escuela formal? Por otro lado, lo que decíamos también, un programa que arrancará la primera parte luego de esta presentación. Estaremos compartiendo una entrevista que realizamos por razones de agenda en la capital provincial. Estamos hablando de la entrevista que grabáramos el fin de semana con el diputado nacional Jorge Franco, en un paneo bastante amplio sobre algunos de los temas más importantes que se discuten, que se debaten, que por estos días están en la agenda periodística, en la agenda de la opinión pública, temas políticos, económicos, con relación al ámbito nacional, también por supuesto a la provincia, y con un segmento particularmente dedicado al proyecto que hoy por hoy tiene como anhelo la comunidad de Apóstoles, la sociedad apostoleña, y estamos hablando del proyecto de red cloacal y todos los inconvenientes que se han suscitado a partir de la cuestión del financiamiento, de algo que en un principio se creía iba a hacerlo la Nación, a partir de la promesa de campaña, de todo lo que se dijo en relación a las obras de infraestructuras que financiaría la Nación, agua potable,
red cloacal para gran parte de, sobre todo, el norte argentino, una de las regiones más postergadas en cuanto a el acceso de estos servicios esenciales. Bueno, Apóstoles tiene presentado su proyecto, tiene el visto bueno respecto a el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, pero hoy no se sabe quién va a tomar el crédito a partir de la situación, el contexto que se da respecto a el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La Nación no quiere tomar más deuda, tiene más bien que reducir el gasto público, reducir el déficit fiscal, y entonces se abre el gran interrogante, en realidad varios interrogantes respecto a la posibilidad de que finalmente se puedan dar o no esas obras que vienen prometiéndose en campaña desde hace muchísimo tiempo para los apostoleños y que hasta el momento ninguna gestión la pudo concretar. Más allá de contextos más favorables o menos favorables en cuanto al ámbito nacional, lo concreto es que hoy por hoy hay incertidumbre respecto a la posibilidad de concreción de este proyecto, de esta mega obra de vital importancia, de centralidad para la sociedad apostoleña, pero que hoy está más bien con varios signos de interrogación respecto a si se podrán concretar o no. Y de eso hablamos también con el diputado nacional Jorge Franco, porque estuvo realizando gestiones junto al intendente de la ciudad de Apóstoles, Mario Vialey. Cuestiones que tienen que ver, por supuesto, con el proyecto que tiene media sanción respecto a la despenalización del aborto, que justamente Franco votó a favor del mismo, el rol de las Fuerzas Armadas, el rol en cuanto a este decreto presidencial y otras cuestiones que irán formando parte de esa entrevista, que luego de la pausa estamos compartiendo con el diputado nacional Jorge Franco. Y con yerba rosa monté el sabor de cada día. Yerba mate rosa monté el sabor de cada día. En la era de las comunicaciones, ponemos el mundo al alcance de tus manos. Somos la banda ancha de Cable Norte Televisión y te ofrecemos calidad, velocidad, atención personalizada y el mejor servicio técnico que solo una empresa local te puede brindar. ASA Digital. Sabemos lo que necesitas. Quisiera preguntarle, comenzar la entrevista, agradecerle, como decía, por estos minutos al diputado Jorge Franco, en relación a una coyuntura que viene, un proceso que se ha dado en este 2018 en relación a lo económico, que está afectando un clima de conflictividad, de protesta que comienza a verse a nivel país. La provincia de Misiones, por supuesto, no exenta. Una crisis cambiaria, una vuelta al Fondo Monetario Internacional, ajuste, la discusión en donde ustedes van a tener un rol clave también a la hora de votar el presupuesto 2019, que va a significar también un déficit, una reducción, una necesidad de bajar ese déficit a través del ajuste en la provincia de Misiones. ¿Cómo va a impactar eso? Diputado, ¿qué lectura hace de este escenario que vive hoy la Argentina? Bueno, creo que es un escenario complejo. El presidente Macri llegó haciendo algunas promesas electorales, entre ellas pobreza cero, construcción de 1 millón de viviendas, mejor
mejoría en la calidad de vida de los argentinos a partir de modificaciones de la macroeconomía, libertad cambiaria, una serie de elementos que propuso mejorar el poder adquisitivo de las personas, dar una inserción de Argentina en el mundo, etcétera, etcétera. Cuestiones que hoy por hoy están lejos de ser cumplidas, ¿no? De hecho, hemos pasado ya a una etapa de ajuste donde se ajustan hacia los sectores sociales más débiles. Empezó con el tema de los jubilados, que bueno, le salió distinto por la fórmula que al haber mucha inflación no cayó tanto al poder real del jubilado, pero empezamos discutiendo esos temas. Bueno, la pauta inflacionaria que decía que iba a ser uno de los temas más fáciles de resolver, no lo ha podido resolver, con una caída de la actividad económica. Ayer el indicador marcó el 5,6 o el 6% de caída de la actividad industrial, la caída del salario real en casi el 1%, con un nivel de endeudamiento del país muy alto. Estábamos con una carga de endeudamiento de aproximadamente, no voy a hablar de la deuda privada, vamos a hablar solo de la pública, del 25 al 26 del PBI, al 28 se calculaba la relación deuda-PBI, hoy tenemos una relación que casi llega al 50%, y si hablamos con la deuda privada, llegamos a casi el 80% de relación, es decir, es como que yo le planteo a usted lo que usted gana, ¿cuánto debe de eso? Bueno, hoy usted gana 80, gana 100 y debe 80, eso es la relación PBI Argentina, ¿no? Así que PBI deuda Argentina. Creo que está en un escenario complicado desde el punto de vista del día a día de la gente. Este no manejo de la inflación y este disparo de las tarifas hace que se sienta, y las últimas medidas como esta de aumentar o de disminuir el mínimo a partir del cual se cobra las asignaciones universales, las asignaciones familiares al asalariado, va a golpear en el bolsillo, porque estaba cobrando por cerca de, cuando con su pareja cobraban hasta 93.000 pesos, se cobraba el salario, ahora va a ser 81, y cuando es cada persona con un sueldo hasta 41, va a cobrar, y a partir de ahí ya no va a cobrar más. Entonces eso implica disminución del dinero en el bolsillo de la gente, y al equiparar en todo el país, en los lugares donde se cobraban 3.000, 3.700 pesos, hoy las asignaciones universales, las asignaciones salariales van a pasar a 1.800, 1.900 pesos. Esto se siente en el bolsillo de la gente, redunda en forma negativa en la economía doméstica del país, es decir, en el consumo, porque la gente no tiene dinero, no consume, tiene que pagar altas tarifas, tiene que pagar el transporte más caro, y hace que se resienta, y ese círculo virtuoso de la economía, consumo, producción, digamos, mejora del ingreso, se está cayendo. Ahora, la crisis que tiene en cuanto al fuerte componente económico, ¿tiene que ver con una cuestión política, con una falta de pericia a la hora de manejar también desde el equipo económico? ¿Pesa más eso o los factores externos que también, digamos, ayudaron a tener esta combinación y esta corrida cambiaria? Yo creo que hay un mix de cosas, pero me parece que hay decisiones políticas. El presidente tomó la decisión política de liberar el mercado cambiario, ¿se acuerdan? Sacaron el cepo y ese endeudamiento a partir del EVAX, permitiendo algunas cuestiones no muy puras desde el punto de vista financiero, como el carry trade, que es decir, la gente venía con dólares, transformaba en pesos, compraba un dólar futuro y después ponía eso en LEVAC y tenía un rendimiento en dólares del 27, el 28% en ese momento. No se da en el mundo. Recuerda usted que la tasa americana de la deuda está en el 2,7, el 2,75. Así que imagínense que ganar el 27% en dólares no existe en el mundo. Bueno, Argentina pasó. Eso nos llevó a un nivel de endeudamiento, después con una corrida bancaria, donde salieron a comprar, llevaron el precio de arriba al dólar, compraron dólares y se fueron. Y eso levantó el precio del dólar, devaluó nuestra moneda, por lo tanto hizo que estemos los argentinos un 33, un 34% más pobre de cuando había hecho la devaluación inicial del presidente. Creo que son decisiones políticas. También hay un mercado externo complejo, el bajo valor de los commodities, la relación de guerra económica entre Estados Unidos y Asia, fundamentalmente con China, las relaciones asimétricas de comercio con
que hay entre Estados Unidos y el Mercosur, que hoy están, la Comunidad Económica Europea, perdón, que incide en el Mercosur. Todo eso generó un espacio, digamos, económico internacional con viento no favorable a los argentinos, pero convengamos que también acá se tomaron decisiones políticas que hacen que hayamos como frutilla de postre terminado en manos del Fondo Monetario con las políticas que todos sabemos que no nos fue bien a los argentinos cuando estaba el Fondo Monetario. Hoy estamos, bueno, la decisión del presidente ayer en el tema del ANSES, por un lado, gastar dinero del Fondo de Sustentabilidad, que es el dinero que tienen de reserva para pagarse las jubilaciones, endeudó ayer autorizó al ANSES a endeudarse en 16.000 millones de pesos, y eso es complejo porque es un dinero que era la reserva de los jubilados. Pero además hay una serie de decisiones políticas que llevaron al lugar donde estamos. Y frente a este escenario, esta coyuntura y lo que se viene, ¿qué olfatea que puede llegar a suceder en el Congreso, teniendo en cuenta que se juega en las próximas semanas, en los próximos meses, una jugada clave en relación al presupuesto 2019 y el acuerdo que están tratando de negociar con los gobernadores? La Nación, que el otro día hizo una propuesta de hacerse cargo de alrededor del 66% de ese déficit, de ese ajuste que hay que hacer, producto del compromiso con el Fondo Monetario Internacional, y que un 33,3% recaiga en las provincias. ¿Cree que a partir de esa propuesta y de algunas otras variables pueda llegar a haber presupuesto 2019 aprobado en el Congreso, o que puedan llegar a funcionar sin el mandato de las dos cámaras? No, yo creo que hay un compromiso de gobernabilidad, seamos realistas. Al presidente no le faltó ninguna de las leyes que él pidió que era necesario para gobernar. Siempre la oposición ha sido responsable y le ha dotado las leyes con su visión, con su impronta, haciendo modificaciones, en nuestro caso negociando, que es lo que vamos a hacer en el próximo presupuesto, negociar obras y negociar que el ajuste que aparentemente se va a sentir en Misiones en unos 3.000 millones no se sienta como tal, ver formas de compensación. Y como siempre, nosotros mandamos por una manguera así de grande dinero al país central y vuelve por una manguerita. Entonces, ese dinero que mandamos, que la Nación se haga cargo. Pero si entramos a discutir que nos van a sacar el FONIT, que nos van a sacar el fondo del soja y que nos van a sacar algunos otros beneficios que tiene la provincia, creo que vamos a tener que tener una posición firme para defender el interés de los misioneros, ¿no? Así que creo que va a ser una negociación muy dura, una negociación muy ardua. De hecho, ya empezamos, estuvimos reunidos la semana pasada entre el ministro Frigerio, me acompañó el diputado nacional Huelbach, y empezamos a hacer un raconto sobre algunos temas en los cuales tendríamos que trabajar pensando en ese presupuesto, pero también defendiendo el interés de nuestra provincia, ¿no? En estos días también hay mucha discusión, mucho debate respecto a la decisión política, este decreto que ha firmado Mauricio Macri en cuanto al rol de las Fuerzas Armadas, y fundamentalmente el tema de el ejército vinculado a la seguridad interior. ¿Qué opinión tiene? ¿Le parece que ha sido la manera correcta esto de sacarlo a través de un decreto, que tendría que haber pasado por el Congreso, o acuerda con esta decisión que toma el presidente Mauricio Macri? A mí lo que me parece es que cuando se habla de seguridad interior y el ejército hay que ser muy cuidadosos en el tema, primero porque ya tuvimos una experiencia que todavía quedan las heridas y todavía queda el debate público respecto a ese tema. Pero en segundo lugar, el presidente tiene las herramientas para, dentro del marco del Consejo de Seguridad Interior, convocar a las fuerzas de seguridad que ya están y que están preparadas para eso, para dar esa pelea. De hecho, Gendarmería está muy preparada y sabe muy bien, él conoce el tema, prefectura, seguridad aeroportuaria, policía federal, más las policías provinciales. Creo que tenemos un buen equipo. Si se quiere hacer algo al respecto, se le puede mejorar las condiciones a Gendarmería, incorporar más personal, darle más presupuesto, darle más recursos para que trabaje. Y si bien es cierto que con el decreto 727 del 2006 hubo un acompañamiento de la Fuerza Armada, un hecho concreto en Misiones es el radar que tenemos al lado del aeropuerto San Martín de Posadas. Ese radar se da en el marco del Escudo Norte, donde se buscaba establecer una radarización para detectar vuelos aéreos, tránsitos aéreos ilegales. Entonces, digamos, eso es lo que se trabajó, pero hasta ahí nomás. O sea que en ese hasta ese margen tenía el presidente. La sensación que uno tiene con este decreto es que estamos yendo a
a discutir el tema de fondo, que es la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior. Todos sabemos que la participación, que las Fuerzas Armadas tienen como función velar por la integridad territorial, la soberanía política y la autodeterminación de sus habitantes, digamos, ese es un poco el rol principal de las Fuerzas Armadas. Pero bueno, tenemos que discutir otros temas en relación a la seguridad interior, y si bien es cierto de que puede colaborar con las herramientas que tenemos en las fuerzas de seguridad como tal, creo que tenemos para pelear y para dar una buena discusión, ¿no? Ahora, a partir de lo que dice por ahí, no está tan de acuerdo con que las Fuerzas Armadas, en este caso particularmente el Ejército, trabaje en seguridad interior, y le consulto también por esto de la forma. Teniendo en cuenta la sensibilidad que genera el tema, la discusión, el debate, ¿no debiera el presidente haber enviado algún proyecto al Congreso para debatirlo y que salga a través de una ley y no de un decreto? Por eso le decía, si la discusión es de fondo, si el presidente plantea qué es lo que uno piensa que está pasando con este decreto, estamos discutiendo las cuestiones de fondo, debería pasar por el Congreso. Debería pasar por el Congreso, porque si usted habla de que las Fuerzas Armadas van a actuar en la prevención y en la disuasión, ya creo que estamos yendo a un cambio de rol de estas entidades respetables como son nuestras Fuerzas Armadas, muy respetables, pero que bueno, no es el rol que hasta ahora lo venían teniendo. Por ahí uno escucha comentarios que dicen, bueno, pero por lo menos que se las ocupen algo. Hoy tienen un rol, las Fuerzas Armadas están trabajando, tienen su rol, creo que hay 5.000 misioneros en el Ejército, más los que están en las Fuerzas Armadas, en la Armada, o los que están en la Fuerza Aérea. Y de hecho la Armada sigue su tarea de patrullaje y de cuidado del territorio, como lo hace el Ejército en distintos lugares. Yo no creo que tenga capacidad ociosa hoy nuestras Fuerzas Armadas, creo que están trabajando, sí. No, lo que no tienen es conflicto bélico, hipótesis de conflicto bélico, no hay guerra, gracias a Dios. Pero ahora, en esto de las hipótesis, ¿cree que también un poco la decisión de modificar el decreto y el rol también de las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas, tiene que ver con algún escenario de mayor conflictividad social, con alguna hipótesis que por ahí maneja el gobierno para tratar de disuadir, prevenir, de ir también hacia la conflictividad social? Ojalá que no, porque sería complejo y estaríamos, insisto, volviendo hacia atrás. Si el presidente plantea o pretende con esto trabajar sobre la conflictividad social, creo que va a haber algunos inconvenientes y no creo que sea el camino adecuado, ¿no? A partir de lo económico y de incluso lo que dice el propio gobierno nacional, en este caso de meses difíciles, tormentosos, esto de buscar siempre metáforas vinculadas a lo climático, pensando en diciembre y lo que algunos comienzan a plantear de un escenario muy, muy difícil también en lo social, ¿usted cree que pueda llegar a ser conflictivo el diciembre por venir, algo que siempre también genera mucho clima de sensibilidad en los argentinos? Es desear que no pase, pero también debemos reconocer que diciembre es un mes complejo, es un mes que llegan las fiestas, las vacaciones, las aspiraciones de algunos argentinos por ahí no se cumplen, otras sí, y eso genera a veces algún malestar y generalmente en diciembre se discuten temas que hacen al día a día los argentinos, y el año pasado hubo una gran conflictividad con esto, ¿no? Así que ojalá que sea tranquilo, y yo aspiro a que sea tranquilo y que Argentina encuentre rumbo. Ojalá que el presidente acierte en las medidas y encuentre rumbo. Hasta ahora uno no ve eso, y uno ve que la calidad de vida de los argentinos ha caído y ha tratado de compensar de alguna manera, pero cuando la cuestión salarial está muy por debajo de la cuestión inflacionaria, a la larga el salario real se resiente. Y hoy estamos hablando de paritarias del 15, el 20 en algunos casos mejorado, y estamos hablando de una inflación cercana al 34, 35% por las patas, digamos, como decimos los misioneros, ¿no? Así que me parece que va a estar muy atento y observar el escenario económico para ver en qué cosas se puede mejorar, y ojalá que el presidente siga las medidas, claro, pero el crecimiento que veníamos en el primer trimestre ya se ha ido para atrás, se habla de tasas negativas de crecimiento, sin embargo el déficit fiscal, que sería el gasto corriente del país, parece ser que está un poco encaminado, pero el déficit financiero, donde entran a computarse los intereses de la deuda, más los LEVAC y todo lo demás, se le está poniendo muy cuesta arriba al gobierno. Así que creo que podemos llegar a tener un horizonte complejo, ojalá que no, ojalá que sea en paz, pero
cuando a las personas no le alcanza para comer, no le alcanza para vestirse, no le alcanza para resolver sus problemas del día a día, indudablemente que se manifiesta. El último 14 de junio se dio una jornada histórica en la Cámara de Diputados, en realidad una jornada maratónica en cuanto a la sesión que arrancó el día anterior, terminó en esa mañana del 14 de junio con la media sanción del proyecto de despenalización del aborto. Estamos a días de tener nuevamente la votación, en este caso seguramente bajando al recinto en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores, para ver si se aprueba la ley o hay un rechazo, que parece ser un poco la tendencia que se están dando, fundamentalmente a partir de los votos que se van conociendo, de cómo estarían votando los senadores. ¿Qué le ha dejado este debate y también cómo posiciona en este contexto, en lo que se ha ido generando a partir de este proyecto de ley, su voto a favor del proyecto? No, yo creo que primero que lo que se discutió fue la despenalización o no el aborto sí, aborto no, creo que eso hay que dejar bien claro. Con lo personal acompañé la despenalización, pero si llegara a aprobarse la ley, como médico voy a plantear la objeción de conciencia, porque no lo hice y no lo voy a hacer. Si no estoy de acuerdo. Por eso la discusión no es aborto sí, aborto no. La discusión es ¿se le penaliza a una mujer que toma la decisión o no? Esa fue la discusión que se dio. Y me parece que no hay que penalizarla, me parece que hay que darle herramientas para que en un marco sanitario resuelva su problema. Eso fue todo lo que se discutió. El Senado tiene todas las libertades y las atribuciones para decir que no. Si dijera que no el Senado, vuelve a diputado y ahí se verá cómo sigue este debate. Su voto positivo tiene que ver con eso, con no penalizar entonces a la mujer, pero tampoco favorecer el aborto. No, en absoluto, yo estoy de acuerdo. Creo que es un tema sanitario, no un tema ni moral ni religioso, es un tema de salud pública. Y como todo problema sanitario se tiene que tratar con estrictas, causalidades de análisis propias del sanitarismo. Y si usted tiene una persona que tiene un problema de salud o un problema sanitario y tiene una herramienta para que lo haga en el marco de la medicina basada en la evidencia, tiene que darle la oportunidad que lo haga así y no que haga en forma clandestina, donde probablemente tenga muchas chances de terminar la muerte. Entonces, ese es el tema de fondo, no hay otra discusión, no son connotaciones ideológicas, no son connotaciones religiosas, es un tema de salud pública y hubo que resolverlo como tal. ¿Cómo le parece que ha estado el debate desde lo político, en lo social, algo que más allá de posiciones a favor o en contra, ha generado que el tema esté presente en la mesa familiar, en los grupos de amigos, en los espacios laborales? No hay un lugar en donde no haya estado presente o no esté presente y seguramente seguirá estándolo a partir de este proceso que arrancó en diputados y ahora está en el Senado. Creo que es un problema, que no debería haberse discutido. Yo creo que era para discutirlo más adelante. Me parece que el presidente por ahí tiene algunas cosas de tirar temas como porque mientras discutíamos esto se fueron 2.000 millones de dólares hacia afuera. Mientras mirábamos algunos partidos de fútbol, el país se endeudaba en 7.000 millones. Y ayer, mientras discutíamos si las Fuerzas Armadas sí, Fuerzas Armadas no, terminábamos con 400 millones de LEVAX que se estaban negociando. El país se volvió a endeudar en 400 millones de dólares. O sea que a veces tengo la sensación en mi intimidad de que el presidente tira temas para que pasen temas importantes económicos desapercibidos. Ojalá que no sea así, pero a veces tengo esa sensación. Dice entonces que un poco lo de este proyecto de despenalización del aborto se vincula a una maniobra de distracción. Yo creo que no habría que discutirlo, era para discutirlo más adelante. Pero bueno, dividieron la sociedad argentina otra vez, buscaron una nueva grieta, consiguieron una nueva grieta. Antes la grieta era Cristina no Cristina, hoy la grieta es en este momento y dentro de poco se va a discutir otro tema. Creo que en ese gobierno tiene mucha pericia para plantear temas y para hacer una cuestión marketinera de sus decisiones políticas, ¿no? Que es legítimo, que le asiste el derecho a hacerlo, pero me parece que este tema de las Fuerzas Armadas también es un tema que creo que tiene más que ver con que, como decimos en el pueblo, nos tiran un huesito para que nos entretengamos mientras que los temas de fondo siguen pasando, ¿no?
Poco manejo de la opinión pública y direccionar hacia dónde van los temas. Quisiera consultarle también, traer un poquito al plano más local, más regional, si bien por supuesto vinculado a la nacional, pero semanas atrás estuvo el intendente de Apóstoles en Buenos Aires realizando gestiones con usted y también con el diputado Huelbach en relación a el proyecto de red cloacal. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que maneja respecto a este tema tan anhelado por los apostoleños y que parece hoy enfrenta un horizonte más bien de incertidumbre que de certeza en cuanto a la posibilidad de que se concrete el proyecto? Acá hay un tema interesante saber discutir, es que esta y otras obras tenían casi acordados los financiamientos. El caso de la red cloacal de Apóstoles tenía la objeción del BID para un préstamo que iba a tomar el Estado Nacional y lo iba a hacer. Lo que pasa es que en este momento y con las nuevas condiciones, en base al acuerdo del Fondo Monetario, el país no quiere endeudarse, no va a endeudarse y pretende de que las provincias se hagan cargo de esas deudas y que ellos nos subsidiarían la tasa de interés, lo cual es muy chico. La provincia nuestra no está en condiciones de endeudarse, no está en condiciones de tomar deuda, no lo hemos hecho, no lo vamos a hacer y eso permite que hoy, por ejemplo, paguemos en tiempo y forma los sueldos, sigamos dando los servicios que da el Estado, que es salud, educación, seguridad, tengamos un marco de previsibilidad financiero en la provincia en un equilibrio ordenado como se está llevando adelante. Así que no creo que la provincia se endeude. Entonces la nación, que es la que recibe toda esa plata que recaudamos y que encima quiere que recaudemos menos, tendría que hacerse cargo y hacer esas obras como otras tantas, terminar la de Aristóbulo, bueno, está el Dorado, el arreglo de la Ruta 14, la continuidad de la Ruta 12, una serie de obras que están comprometidas en la provincia producto de los acuerdos de gobernabilidad y que hoy por hoy vemos que no se están cumpliendo. La provincia no está en condiciones de endeudarse, así que la gestión que acompañamos a hacer al intendente de Apóstoles por ahora va a estar muy supeditada como discutamos el presupuesto, ¿no? Por ahí en ese lugar podemos encontrar un espacio de compensación y que se nos dé a las provincias los recursos, pero la verdad que lo veo bastante difícil porque ya hay una decisión. Un préstamo tenía que tomar el gobierno, ya estaba el préstamo a una tasa, creo que son 5 años de gracia, con tasas muy baratas, pero hoy el gobierno decidió no tomar estos préstamos. El otro día el intendente se reunía con el delegado del Plan Belgrano aquí en la provincia de Misiones, con Hernán Damiani, y planteaba también la posibilidad, bueno, siguiendo con esto de buscar algunos aliados para esta gestión y para que la Nación pueda rever esa decisión de no tomar el crédito ante el BID, planteaba la posibilidad de que el municipio también se pueda hacer cargo. ¿Usted cree que puede llegar a ser viable que un municipio tome un crédito de estas cifras en dólares y para una obra que demandaría aproximadamente 15 millones de dólares, 450 millones de pesos, poco más, en relación al valor hoy oficial de la moneda estadounidense? Y hay que ver, estas cosas hay que analizarlas bien. Yo no soy quien va a decidir ni quien puede opinar sobre la soberanía del municipio. Parece que eso lo tendrán que discutir los líderes locales en el marco de las instituciones, el intendente, el Consejo Deliberante, y toma una decisión. No sé si un municipio está en condiciones de hacerse cargo de una deuda tan grande, que por más que tenga una tasa del 3% y que te subsidien la tasa, son 15 millones de dólares que hay que pagar, poner que te den 4 o 5 años de gracia y después empezar a pagar, es complejo, no es tan sencillo. Los gobernadores que se han endeudado en dólar Lincoln hoy están con problemas para pagar, con un problema de déficit financiero en sus provincias que se siente. Así que, pero de todas maneras creo que una decisión de los apostoleños de poder llevar adelante, si es que así fuera, habría que ver si el BID acepta también, porque el BID le otorgó el no objeción a la nación, salvo que la nación sea garante y haya alguna compensación. Yo no encuentro el mecanismo técnico para que encaje una cosa así, pero bueno, las posibilidades son todas. Vamos a ver cuando discutamos el presupuesto, si por ahí se abre una lucecita, ¿no? ¿Y desde el gobierno provincial hay algún tipo de respaldo a estas gestiones, a tratar de buscar en esta negociación que se viene en el marco del presupuesto 2019 de que se pueda llegar a incluir la obra de Apóstoles, o hay otras obras que generan por ahí mayor prioridad en cuanto a esa moneda de cambio, de negociación entre lo que pide la Nación, el compromiso respecto a achicar el déficit, recorte del gasto de la obra pública,
¿Cómo ve esa posibilidad? O por lo que usted dice, que decía anteriormente, que más tiene la sensación que la Nación ya tomó esa decisión de no ir por el crédito y entonces ver cómo nos quedamos los apostoleños otra vez sin cloacas. El problema es que esto es para todas las obras que venían a Misiones. No es lo de Apóstoles, bueno, porque ustedes son de allá, lo tocamos puntualmente, pero con muchas obras de la provincia que iban a tener este mecanismo de financiamiento, obras de Posadas, obras de Oberá, algunos saneamientos de arroyo, eso, hoy están en telejuicio. Porque justamente el financiamiento que había tomado el gobierno, lo que ya está, pero los nuevos financiamientos para cumplir etapas posteriores, hoy se está discutiendo y se está pensando mucho a ver cómo se sale de esto, ¿no? Así que yo soy optimista por naturaleza. El problema es que a veces cuesta en estos esquemas de ajustes, como los que va a estar llevando adelante el presidente Macri, cuesta convencerle de que la obra pública es un motor de dinamismo de la economía, ¿no? Por último, tramo final, y le agradecemos ya por estos minutos de diputado, y yendo un poco también al escenario político en la provincia de Misiones. Hay algunos analistas que están planteando la posibilidad que se adelanten las elecciones el año próximo, año 2019, que no se vote en octubre junto a las elecciones nacionales, y que, digamos, el pago chico en la provincia, los municipios puedan adelantarse, mediados de año, mayo, junio. ¿Cómo ve esa posibilidad y cómo ve también el escenario provincial, pensando en que ya hay elecciones nuevamente a la vuelta de la esquina? Miren, que lo que pienso es que todavía no está nada decidido. Nosotros tenemos una conducción política en la renovación, tenemos un esquema de conducción que hace que se tomen las decisiones en el momento que hagan necesario. Así que decirle hoy es hacer futurología, porque el mismo escenario político del país es complejo. Yo estoy recorriendo mucho el país porque en el marco del interbloque federal, que es el bloque que representa a los gobernadores, estamos visitando a los gobernadores para escuchar su problemática, para ver lo que les pasa, para ver cómo están, y nos encontramos con que bueno, está bastante complejo, cada provincia tiene una realidad especial y Misiones también tiene la suya, ¿no? Así que hoy creo que hablar de este tema me parece que sería no estar siendo acertado, ¿no? En cuanto a el gobernador de Salta, Urtubey, ¿qué le genera? Bueno, decía esto de la recorrida, el interbloque federal, ¿puede llegar a ser un potencial aglutinador del peronismo pensando en un escenario nacional para el 2019? No sé puntualmente, yo tengo una relación especial con Urtubey y con otros gobernadores peronistas. De hecho, yo, siendo radical y perteneciendo a un movimiento provincial, me invitan a todas las reuniones de ellos y estoy concurriendo, estoy yendo a las reuniones, pero me parece que el peronismo no va a estar ausente, eso es obvio, ¿no? Va a estar participando y hoy por hoy la sumatoria del peronismo está muy bien posicionada electoralmente. Creo que si el peronismo le encuentra el marco de unión, los nexos y los consensos necesarios, puede hacer un muy buen papel electoral, independientemente de quién sea el candidato, que puede ser Pedro, Juan, quien sea. Hoy están lanzados muchos, está lanzado Urtubey, está lanzado Massa, está lanzado Felipe Solá, hay algún gobernador como Schiaretti que también le está mirando con posibilidad, el mismo de la Sota también tiene ganas de serlo, y el mismo Randazzo también, y Cristina Fernández de Kirchner, que es la que pica punta en las encuestas, supongo que debe estar también pensando, si no es ella, pero alguno de su sector político que participe, ¿no? O hacer alianza con otro. Todo esto es posible. Ahora, decir qué va a pasar, qué es lo que va a salir, es equivocarse porque no está nada concreto. Y en cuanto a lo personal, al gusto, ¿cuál es la figura que le seduce más de todos los que nombró, de todas las que mencionó? Yo creo que no tengo una preferencia porque, insisto, en esto de andar caminando, la renovación tendrá que hacer su marco de alianzas y en base a eso nosotros acompañaremos, ¿no? Hay muy buenos políticos, yo no dudo de Randazzo, con el que personalmente tengo una amistad, pero Massa es un buen candidato, Schiaretti es buen candidato, Urtubey es buen candidato. Hay buenos candidatos en el peronismo, el mismo Felipe Solá, que hoy se lanzó, incluso se habla de posicionarlo a Labaña, que está muy bien en las encuestas, es decir, lo importante es que haya un proyecto que genere un país de desarrollo, un país con inclusión, donde estemos todos contenidos, donde el sector financiero, que es importante, no sea el sine qua non de todo lo que pasa en Argentina. Creo que hay que apostar al mercado interno, hay que apostar a la producción, hay que apostar a cuidar nuestras industrias nacionales, hay que cuidar
todo lo que tiene que ver con el desarrollo nacional y el crecimiento, y el que tenga ese esquema de inclusión, de justicia social, creo que va a tener un gran acompañamiento por parte de la política argentina y de la ciudadanía, por supuesto. Diputado, muchas gracias por estos minutos. Hasta cualquier momento. Gracias, muy amable. Yerba mate, Rosamonte, el sabor de cada día. En la era de las comunicaciones, ponemos el mundo al alcance de tus manos. Somos la banda ancha de Cable Norte Televisión y te ofrecemos calidad, velocidad, atención personalizada y el mejor servicio técnico que solo una empresa local te puede brindar. ASA Digital. Sabemos lo que necesitas. Edición especial, la de hoy, la de Rumbo Norte. Tenemos la visita en el marco de la Semana de las TICs, de esta iniciativa que se impulsa desde la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones, que tiene que ver un poco también con las actividades que se vienen impulsando desde la Escuela de Robótica aquí en Misiones. Diferentes actividades que se están desarrollando en diferentes ciudades de la provincia de Misiones, en la capital, en El Dorado, tengo entendido, Verá, y aquí en Apóstoles. Hoy con una serie de talleres que se estuvieron realizando por la mañana y ahora en la tarde también la visita, una charla, estará compartiendo con docentes, el público en general, con alumnos, el filósofo, docente universitario Alejandro Pisitelli, con una amplia, vasta trayectoria en el campo de las tecnologías de la información, de la comunicación, uno de los que tiene que ver también con esto que decíamos de la Escuela de Robótica aquí en Misiones. Muy buenas tardes, Pisitelli, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Gracias por estar en Rumbo Norte, en Cable Norte Televisión, y bienvenido a Apóstoles. Muchísimas gracias. En un mundo en donde se habla mucho de la necesidad de cambios en cuanto al paradigma de enseñanza, en cuanto a volcar contenidos en el espacio áulica, en la educación, y fundamentalmente con la incorporación de estas tecnologías de la información y de la comunicación. ¿En qué momento, en qué situación estamos? ¿Qué es lo que hace falta para cambiar en relación a esto que muchos plantean, la necesidad de un cambio de paradigma en la educación? Buena pregunta. Mira, uno, el cambio de la educación se lo plantea siempre. Yo me acuerdo que yo entré a la Universidad de Buenos Aires hace exactamente 51 años, en el año 67. Y ya en esa época la gente decía, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que no funciona? ¿Hacia dónde habría que ir? Lo que cambia es el contexto, lo que cambia son las dinámicas culturales, lo que cambia es el clima de época, ¿no? Pero la pregunta es permanente. Me imagino que desde que se inventó la pedagogía o que se inventó la transmisión de conocimiento, siempre hubo dudas, siempre hubo insatisfacción, siempre hubo
qué hay que transmitir, cómo hay que transmitir, cuándo hay que transmitir, a quién transmitir. ¿Hay que transmitir o no? En vez de transmitir habría que transaccionar. ¿Hay alguna novedad en el sentido de que antes lo que era escaso era la información y ahora es sobreabundante? Entonces, claro, no es lo mismo transmitir en una época de sobreabundancia de información que transaccionar en una época como tenemos ahora y lo que era antes, que no se conseguía nada, que vos cuando querías algo tenías que ir a una biblioteca, que la información llegaba 5, 10, 20 años más tarde, que los programas de las carreras no cambiaban casi nunca. Y bueno, pero entonces puedes tomar ejemplo, que nosotros estamos acá con Julito Alonso, venimos con un equipo de gente de Buenos Aires, Jorge Crow, Valeria Larrarte, Mariana Mayo, estuvo ayer Roberto Balaguer, Franco Flossi está acá en el piso, Flavia Morales atrás de todo esto, el contador Rovira. Y vos decís, la UBA, vos estuviste en la UBA, ¿no? Sí. Fuiste fuiste alumno de las primeras promociones en el año 96, fuiste en el año 2000. En esa época no había conectividad, en esa época tener una computadora era una cosa exótica. La web, no, si bien existía hacía 7 años, pero no se podía acceder porque no había banda ancha. Entonces era todo dial-up, no era todo precario, todo así. Bueno, la Universidad de Buenos Aires, la carrera de comunicación es tardía, recién se abre en el año 83-84, o sea que está por cumplir 34 años. Nunca cambió el programa de la carrera, nunca pudo cambiar el programa de la carrera. Decís, pero qué raro esto, ¿por qué, no? Como si... En un campo tan innovador como es la comunicación. El más dinámico, el más rápido, el que todo el tiempo cambia, vos mirás en cualquier lado. En este momento, hoy, nosotros estamos hablando acá, y hace un rato, en Boston, Estados Unidos, en el Media Lab del MIT, tuvo lugar una conversación entre Yoito, que es su director actual, el que siguió a Negroponte, con un personaje ahí en Estados Unidos, donde estaban discutiendo, bueno, el futuro de la inteligencia artificial, el futuro de la web, el futuro, etcétera, ¿no? ¿A qué viene todo esto? Vos me decís, ¿qué hay que hacer con la educación? Cuando empieza a haber las variables intervinientes en toda esta dinámica, que son materiales, físicas, ¿no? Julito trabajó mucho el tema de qué hace posible la red, ¿no? La red no es divina, la red es cables, Sí, es algo neutral que depende de cómo uno lo termina. No, pero es físico, es algo físico, son cables, son satélites, son enchufes, son toda una infraestructura física que viene un tiburón que pasó más de una vez en el océano, te muerde la fibra óptica y por un rato te quedas sin conexión. O sea, hay toda una infraestructura de cables, no es algo etéreo. Entonces, para pensar este fenómeno de la red, de la tecnología, de Internet, para llegar a la educación, tenés que tomar muchas dimensiones. Probablemente el gran problema que hay es que esto siempre se lo ve muy reduccionistamente. Se lo ve desde el punto de vista de la tecnología, o desde el punto de vista de la economía, o desde el punto de vista de la ideología, o desde el punto de vista de la política. Y son todas esas capas, esas son miradas o recortes de un fenómeno sumamente complejo, que lo que estamos tratando de hacer en estos días que estamos trabajando acá en esta semana TIC, que es del año TIC, de lo que nosotros llamamos la provincia TIC, que es Misiones, es mejorar la mirada, es enriquecer la mirada, es sofisticar la mirada. A ver, y en esa mirada, ¿qué pistas? Porque charlando incluso con alguna de las personas que usted nombraba en su momento, con Flavia Morales, que tiene mucho que ver también, actual legisladora nacional, diputada por la provincia de Misiones, en algún momento en una charla que teníamos el año pasado hablaba ella también de el espacio áulico y de esta necesidad de cambio de paradigma en cuanto a ya no una transmisión de saberes, sino una construcción colectiva del conocimiento, en donde también hay mucho de relaciones de poder, en donde cambia un poco también decía ella, la necesidad de no docentes, ¿no? El profesor o el maestro, digamos, que imparte conocimiento, que transmite saberes, sino aquel que ayuda, que facilita a construir un conocimiento más colectivo, que tiene que ver con esto que usted planteaba, quizás esto de la cuestión transaccional. Sí, bueno, con Flavia hemos trabajado hace muchos años juntos, nos conocimos cuando yo era gerente general de Educar, ahí en el 2004, 2003, 2004, y después Flavia tomó sobre sus hombros el desarrollo de programas anteriores que había, pero después de Conectar Igualdad, ¿no? Y ahora Misiones tiene la particularidad de ser la única provincia de la Argentina que reconvirtió lo que era Conectar Igualdad en una escuela de robótica, de formación, etcétera. En ese sentido, creo que acá se han dado
se han puesto las piezas de rompecabezas de una forma muy interesante, donde se integró lo político, lo estatal, lo cultural, lo histórico, la continuidad, etcétera, ¿no? Ahora, vos apuntaste al meollo del asunto, lo tocamos esta mañana, lo hablamos la semana pasada cuando presentamos el programa que es la ruptura de la brecha generacional, lo que podríamos llamar la interrupción de la conexión entre las generaciones. Los adultos no se reconocen y no entienden a los jóvenes no se reconocen, no entienden a los adultos. Esto no es nuevo, esto no es de ahora, no es de la semana pasada, no. Tiene unos 50 años, en particular esto. O sea, el choque de generaciones de siempre, ¿no? Claro, pero está muy instalado también y tiene que ver un poco con esto que planteaba el tema de Conectar Igualdad y la incorporación de estas nuevas herramientas, ¿no? Que son las tecnologías de la información, los nuevos dispositivos. Lo más común hoy que usan los jóvenes, el tema celular, que tiene todo hoy, que se ha transformado en esto de la evolución permanente de lo que es la tecnología, y mucha tecnología, pero que cómo se aplica efectivamente en el espacio público. Y esa discusión que por lo menos acá en la provincia en algún momento se ha dado respecto a docentes que no están capacitados, que por ahí tienen que ver con esta cuestión generacional también, para poder utilizar de manera efectiva esas herramientas, esos dispositivos en cuanto a la construcción del conocimiento. Sí, pero ¿hay un desfasaje? No, desfasaje siempre ha habido choque de generaciones, siempre ha habido, el psicoanálisis está basado en esta idea, ¿no? De que hay que matar simbólicamente al padre para nacerse, ¿no? O sea, vos recién sabés lo que es tener una familia cuando vos sos padre y dejas de ser hijo. Uno sabe lo que es ser docente cuando deja de ser alumno y empieza a dar clases. O sea, esa problemática es histórica desde siempre. Novedades de ahora tienen que ver con que el choque es mucho más violento, que el otro día me preguntaba, le decía, ¿una generación cuánto dura? Bueno, históricamente una generación dura 25 años, era la idea de Ortega de Gasset, que la repetía mucho Mariano Grondona. Ahora dirías que una generación dura 20 años, no, 15, 10, 5... 3, de hecho un chico de cuarto año es muy diferente de un chico de quinto año, ¿no? Bueno, como son generaciones de un año ahora. Si algo pasó, se colapsó el tiempo, esta diversidad etaria se ha fragmentado tanto que nos cuesta entender, ¿no? No podemos ni hablar siquiera de los del secundario, porque es totalmente distinto un chico de primero o segundo año que uno de quinto. ¿Porque usan tecnología? No necesariamente, es verdad, hoy planteó un docente, ¿no? Estaba muy molesto, decía, yo me tomé el trabajo de entender bien cómo era Facebook, qué sé yo, y ahora se fueron de Facebook y están en Instagram. Claro. Entonces siempre llegó tarde, dice, ¿para qué me pasé 3 años tratando de entender cómo funciona? Y digo, mira, pero si vas a correr ahí siempre vas a perder, esto es como Aquiles y la tortuga, ¿viste? Nunca vas a llegar, porque cuando llegues a Instagram vas a estar en otro lado, aparte están en Instagram, pero Julito, que hizo un experimento re divertido con los chicos, le dijo, bueno, tenés que usar Instagram porque es lo que más usan, y las chicas dijeron, no, pero nosotros vamos a perder seguidores y poner estas pavadas en nuestro muro, ¿viste? O sea, entonces tampoco le puedes correr por ese lado, que le vas a ir a buscar la herramienta que está usando, porque el tipo me dice, me la estás contaminando, esto es una cosa no pedagógica, no educativa, que tenga el menor olor posible a aula, ¿no? O sea, ayer se hablaba mucho en estos términos, las cosas que tienen olor a aula, ¿viste? No podemos tolerarlas nosotros. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Los chicos van a seguir habiendo escuelas? Sí. ¿Los chicos van a seguir yendo a la escuela? Sí. ¿Los docentes están preparados? No, pero nunca están preparados. Eso es lo interesante. ¿Y las instituciones? Porque digo, todo esto hay mucha resistencia también, hay la necesidad de cambio por ahí en algunos actores se puede verificar en la práctica, en lo cotidiano, pero ¿y las instituciones? Usted mismo mencionaba cuando arrancaba la charla respecto al programa de cambio de programa en el agua. Las instituciones son instituciones egoístas. ¿Qué es una institución egoísta? Una institución egoísta es cualquier institución que se crea con un fin y que después maximiza su homeostasis, que es la de seguir vivo, la de mantenerse vivo. Vos creas, ejemplo, México, tenés el tremendo caos del 68, la matanza famosa de Tlatelolco. A partir de eso dicen, no, pero esto tenemos que cambiar, hay algo que no está funcionando, vamos a crear una universidad nueva. Entonces yo tenía la UNAM, que es la famosa universidad, vamos a crear la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana. Y va a ser diferente la UAM. La UAM no va a tener carreras, va a tener departamentos, no va a tener currículum tradicional, va a tener proyectos. No va a ser unificada en un lugar, sino que va a estar distribuida en la Ciudad de México, primero en 3 lugares, en 5 lugares. Okay. Muy bien, muy dinámico, muy interesante.
Cuando se crea, van los profesores a ocuparla. ¿Y quiénes son? Los que en ese momento tenían 30 años. Gente joven. Pasaron 35 años de eso. Ahora los profesores de la UAM tienen todos 65 años. Nadie se quiere ir, nadie se mueve. La UAM se volvió a convertir en la que era la UNAM antes. Después de 20 o 30 años de una universidad, de un lugar, una institución, se te fosiliza. Vos podrías imaginar cosas raras que existen. Yo puedo escribir una nota que hablaba de la apoptosis institucional. La apoptosis es la cantidad de veces que se pueden reproducir las células acortando sus telómeros, y los telómeros te van dando la división celular hasta que no tenés más telómeros, entonces no te dividís más, te morís. Entonces, si vos programás instituciones que se suicidan después de 3 años, 5 años, o que se cierran, entonces no tendrías este problema de la fosilización. Claro. Muy poco probable que una institución se mantenga mucho tiempo. Pero para no entrar en estas cosas de delirio, etcétera, volvamos al tema de los docentes, si están preparados, y de las tecnologías. El docente nunca está preparado, porque el docente no es diferente de cualquier otro profesional. Y en las profesiones no está lleno de gente que hace las cosas bien. Hay gente que muy poquitos son los innovadores en las profesiones, son 5%. Los grandes innovadores de cualquier profesión, de periodismo, de ingenieros, de analistas de sistemas. Hay 5% que son brillantes, son innovadores. Hay un 10% más que hace las cosas más o menos bien, qué sé yo. Y el resto hay una curva de Gauss, viste, que va más o menos haciendo sus cosas. Entonces, es decir, el docente no está preparado. Yo decía esta mañana, cuando hablaban de correr atrás de las aplicaciones, digo, no corran más atrás de las aplicaciones, ustedes corran por delante de las cosas que pueden hacer. ¿Y cuál es la función del docente? La función del docente es acompañar, la función del docente es ayudar a entender la inteligencia emocional de los alumnos, la función del docente es enseñar a preguntar, a preguntarse, y para eso no necesitas ninguna herramienta, ninguna tecnología, ni nada. O sea, no pensemos que la tecnología va a solucionar lo que la pedagogía no pudo solucionar, no supo solucionar. Entonces, el tema no es la discusión, es la solución de la mala pedagogía viene por un buen o mal uso de la tecnología, sino que la solución de la mala pedagogía viene a través de una renovación del pacto intergeneracional, del contrato entre adultos y jóvenes. Es un poco esa la apuesta de la Escuela de Robótica. La Escuela de Robótica lo que descubrió, digamos, la potencia de la Escuela de Robótica es el ser una institución estatal que hackea el sistema educativo. Es el propio sistema que se autohackea. Porque si yo invento una escuela privada de robótica, sí, y me llevo a los chicos, gratis o no importa, digo, yo voy a hacer el contraturno. Ah, bueno, claro. O yo me invento una escuela buena, privada, y vienen los chicos que pueden pagarla. Entonces, no siempre las privadas son mejores que las públicas, en fin, hay de todo, ¿no? Es otra discusión. Es otra discusión. Sí. No hay mejor escuela en Argentina que en Nacional Buenos Aires, así que, en fin, ¿no? De hecho, las escuelas privadas no tienen computadoras porque no estaban en el programa Conectar Igualdad. O sea que en algún sentido las escuelas públicas en incorporación de tecnología fueron mucho más rápidas. Pero si entran en esa discusión que merece muchos programas, lo que nosotros sí sabemos es que nosotros podemos tener escuelas privadas elitistas que dieran una formación con bachillerato internacional y con etcétera. Y bueno, a lo mejor funcionan. Pero la escuela de robótica no es privada, es pública. Y la escuela de robótica no es curricular, es extracurricular. Y la escuela de robótica da servicios gratuitos, tanto a privados como públicos. Y la escuela de robótica está financiada y está manejada del Estado provincial. Y eso sí es una novedad tremenda. Que tengas una dinámica de formación en Cultura Maker, de mucho de autoaprendizaje. Esta mañana estuvimos ahí, hicimos unos experimentos con realidad virtual, con seguimiento con unos aparatitos que se están desarrollando, ¿no? Y decís, ¿pero dónde estoy parado yo? ¿Esto es la NASA? No, ¿es un laboratorio privado? No, es un espacio público que hackea a la propia escuela, al propio sistema educativo. Digo, con esta idea de innovar, de transformar, de producir ese cambio de paradigma. Ahora, ¿es posible llevar ese modelo al sistema o ganar más espacio? Hoy es un nicho. Mirá, es una pregunta que nos hacíamos anoche y hablábamos mucho. ¿Sería bueno eso? Porque mientras esté afuera del sistema, su capacidad de innovación es enorme y su capacidad de contraste es enorme. Supongamos que la metemos dentro del sistema, entonces se la van a comer, porque la escuela es especialista en algo, es en reformar la reforma. Si vos cada vez querés reformar la escuela, lo que termina reformado es el intento de reforma. Nosotros tenemos una experiencia, Julito participó de eso. Vendría a ser como hoy, si se quiere en términos culturales, un movimiento contracultural
que trata de ir por fuera del sistema. Sí, pero acordate vos, por ejemplo, que hablando de la contracultura, porque ahora se cumplieron este año los 50 años del Mayo francés y de toda esta cuestión, una de las espectáculos más fascinantes que hubo en la década del 60, 70 era Hair, ¿no? La obra esta contracultural, el Let the Sunshine Get In, ¿no? Y se terminó convirtiendo en un negocio teatral. Eso es lo que usted dice, el temor respecto por eso, a o la cara del Che en una remera, digamos. Entonces existiría la posibilidad de que si vos, esto que es muy innovador, muy potente, porque tiene recursos, porque tiene muchísima gente, porque hay mucha capacitación sofisticada, porque hay alianzas con empresas privadas, porque inclusive ahora se está intentando, Franco está trabajando en eso, no se está intentando sacar una ley nacional que cree una escuela de robótica en cada provincia. O sea, no es contentarnos en eso que tenemos ahí, que haya 1.500 inscriptos o 4.000 inscriptos, etcétera, sino al revés, deslocalizarlo, que Apóstoles tenga su escuela de robótica y que El Dorado tenga su escuela de robótica y Puerto Iguazú tenga su escuela de robótica. O sea, la idea es seguir creciendo. Pero a la pregunta es, ¿nos conviene diluirla en el sistema educativo? No lo sé, es una opción. La otra opción sería que el sistema educativo tuviera cada uno su mini escuela de robótica. Proveniente o no de la escuela esta de robótica, y que ese virus que sale de la escuela de robótica contamina el sistema. Claro, como decía Burroughs, ¿no? El lenguaje es un virus, la robótica es un virus, entonces pero bueno, son todas cosas que hay que pensarlas, porque tiene que ver con una cosa clave que vos mencionaste antes. Por un lado está esta ruptura intergeneracional y por otro lado está el problema de las instituciones. El problema de las instituciones se marchitan, las instituciones se anquilosan, las instituciones terminan maximizando su valor de supervivencia y no se van adaptando con el tiempo a las necesidades de la sociedad. Entonces, sí, pero esto cómo es así. Si yo no le creo esa apóptosis que te decía, ese suicidio programado. A ver, lo último, y lo dejamos ir porque tiene prevista la charla y no queremos ser responsables de que llegue un poco tarde, pero el tema del docente, hablamos un poco del espacio áulico, de esta ruptura del pacto intergeneracional. Ahora, en un país que está minado de institutos de formación docente, en donde muchas veces se habla de educación y el modelo que se mira como, digamos, de excelencia educativa tiene que ver con Finlandia. Se habla incluso acá en la provincia de Misiones, algunos proyectos de ley que se estuvieron estudiando, barajando en la legislatura provincial, toman como modelo o Finlandia, o también en algún momento se hablaba del modelo de Corea del Sur. ¿Qué pasa con la formación docente, con el tema vocacional, en donde muchas veces la opción de ser docente tiene que ver casi con el efecto descarte? O sea, es lo que más a mano está, es lo que acá el propio gobierno provincial trata de sostener, de que los institutos de formación docente no decaigan, porque es una opción para aquellos que terminan el secundario y tener, para muchos, casi la posibilidad de trabajar rápidamente. Sí, el tema del Instituto de Formación Docente es un tema muy complejo. En Argentina hay 1.400, en Francia hay 36. Y la población francesa es más grande que nosotros. Entonces eso te habla de la falta de profesionalidad de los institutos, de la existencia en muchas localidades, de uno de los pocos lugares que son fuentes de trabajo. ¿Hacen falta los docentes? Sí, porque esto tiene que ver con el crecimiento de la población. Entonces más o menos vos sabés que necesitas para un país como la Argentina unos 800.000 docentes, y que te van jubilando cada tanto. O sea que el problema no está en tener la cantidad de docentes que se están formando, sino tal vez hubo un intento en la época de la Rúa. Mariana Mayo trabajó en eso con Edith Litwin, de focalizarse en 200 de los institutos de formación docentes y tener como una especie de selección de mayor calidad. Claro, eso es apuntar, no una cuestión cuantitativa, sino más de también el cómo. Esto que se hablaba recién, que hablábamos en la charla respecto a cómo hoy el docente debería o podría ir en cuanto a posibilidades de más acompañar, de esto de ser más cercano emocionalmente incluso a los alumnos. Eso sí se tiene que percibir ya desde los institutos de formación docente, sino ¿cómo llega ese docente al aula? Es obvio, ¿viste? Pero esto es como el huevo y la gallina. Dice, ¿por dónde se empieza? ¿Por dónde se empieza? ¿Por dónde? Bueno, se empieza por algo que no tiene nada que ver con los docentes y no tiene nada que ver con los institutos. Se empieza por la idea de futuro.
se empieza por imaginarse un país viable, un país deseable, un país donde uno quiera vivir, donde haya colaboración. Es como una trama cultural mucho más sofisticada. Tiene que ver con el futuro, con la idea del futuro. O vos, cuando vos hablaste de Finlandia y Corea del Sur, pero ahora se habla de Estonia y se está hablando de Singapur y de otros lugares, ¿no? Entonces, cada uno tiene su particularidad, cada uno tiene... Lo que nosotros sabemos es que en un periodo relativamente corto, de 40 años, ponele, Finlandia pasó de ser un país prácticamente de monocultivo, donde trabajaban caucho y madera y no tenían nada, a tener Nokia, que también desapareció, hizo toda una voltereta y desapareció, pero es un país de 6 millones de habitantes. Es como si dijera Uruguay, sí, tenemos también el Plan Ceibal, estuvo Balaguer ayer, ¿no? Es un país de 3 millones de habitantes. Cuando vos hablas de países grandes, estoy hablando de 30, 40 millones de habitantes para arriba, ¿no? Y hay países, imagínate China, ¿no? Que tiene 1.350 millones de habitantes, o la India, Estados Unidos, o Rusia, lo que fuera. Otra escala. Son otras escalas, ¿viste? Entonces, antes que discutir indefinidamente si se puede o no se puede, si los sindicatos ayudan o no ayudan, si los docentes tienen talento o no tienen, o sea, puede hacer la lista de todos los motivos por los que no se puede. Y nos daría una radiografía del presente. Ahora, si vos querés pensar cómo se puede, qué se puede hacer, y tenés que empezar a mirar, algún instituto de formación docente funciona distinto. De esos 1.400 hay 5, hay 10, hay 20, 30, 40 que funcionan diferentes. De las 44.000 escuelas que en la Argentina hay 200, 500, 1.000, qué sé yo, que funcionan mucho mejor que las otras. De los 800.000 docentes que hay en la Argentina hay un 5%, un 15% que están haciendo las cosas bien. Entonces, pará. No es todo igual, no es que no se pueda hacer nada, no es que todo es simplemente en manos de desempleo, de encubierto. No, alguna gente está haciendo las cosas bien. Entonces, bueno, autoridades, políticas, decisores, financistas, etcétera, tienen que empezar a mirar las cosas que están funcionando y potenciarlas, institucionalizarlas, replicarlas, amplificarlas, escalarlas. Nosotros conocimos la experiencia del Sarmiento, el 1-1 Sarmiento. Fue una experiencia increíble, un colegio de un desastre. 70% de pibes de la villa, se robaban la computadora, aparecía una chica embarazada, se tiraban por la ventana literalmente, ¿no? Para escaparse, etc. Hicimos una experiencia de un año con 60 de esos chicos. Encima los agrupamos, hicimos los sacrilegios, juntamos a los de segundo con tercero, a los de cuarto con quinto. No queríamos que diéramos materias, trabajamos por proyecto nada más. Y salían cosas maravillosas, increíbles. Y eso hecho dentro de una escuela. O sea, nosotros lo que decíamos era, ¿se puede cambiar el sistema educativo hoy en una escuela real? Y por supuesto que se puede, y lo hicimos. Decisión política. La rectora nos necesitaba en ese momento, le tiraron las computadoras por encima, no sabía qué hacer con ellas, los pibes estaban de repente con esas computadoras chiquititas, no tenían idea, ellos venían de cursar en la facultad, tuve un equipo buenísimo que me llevé como de 10 o 15 ayudantes de la facultad. Se dio una conjunción de factores insólita que nunca más se repetiría, y también conseguimos un financiamiento internacional para trabajar y qué sé yo, y podemos hacer cosas realmente fantásticas que están publicadas. Hay un libro de la Fundación Telefónica y Ariel que se llama Aprender para Emprender, se puede bajar en PDF de la web, y que ahí les va a contar la experiencia que estuvimos haciendo. Entonces, doy ese ejemplo porque lo hicimos nosotros, pero hay muchísimos otros ejemplos de cosas que se pueden hacer bien a pesar del sistema, en contra del sistema, a escondidas del sistema, a veces de manos del sistema. Hay muchas variantes. Pero entonces el punto es no imaginar cosas macro, no imaginar cosas que va a venir un día y va a decir, bueno, ahora vengo y cambio todo. No funciona así. Es justamente por lo que dijiste vos al principio, la socialización de la información, el acceso a la tecnología, la baja de los precios, la miniaturización de los componentes, que los chicos los celulares ya los tienen como segundo yo, etcétera. Todo eso te predispone a ciertas posibilidades que, si viene la persona adecuada, con la actitud adecuada, trata de terminar con esta brecha alfabeto generacional y se le dan ciertas condiciones institucionales, que no te echen, que no te pateen, que tus compañeros no te hagan boicot, en fin, una serie de cosas. Bueno, vas a empezar a hacer como pequeños lugarcitos, ¿no? Acá es como si dijera nichos. Es decir, no vas a sembrar los millones de kilómetros cuadrados de la Argentina al mismo tiempo. Pero lo que vas a tener son nichos, son bolsones, son brotes,
son pequeñas huertas, ¿no? Entonces las huertas, como si las vieras de arriba en un satélite, es decir, bueno, está todo yermo eso, ¿no? Pero mira, acá tengo una huerta, acá tengo otra huerta. Tengo 44.000 escuelas en Argentina. Bueno, empiece por 1.000, empiezo por 5.000, empiezo por 10.000. Tengo 800.000 docentes. Trabajo con 2.000, con 4.000, 8.000. Y vas haciendo una cosa incremental, una cosa que vas haciendo en esa combinación, ¿no? Decíamos top, down, de arriba hacia abajo, bottom up, de abajo hacia arriba, y alguien dijo en el otro día de la mitad para arriba y para abajo, ¿no? Entonces, es esa combinación de cosas, con gente que tiene ganas, con gente que tiene lucidez, con gente que mira otros ejemplos, pero no se deja cautivar y dice, ay, no somos Singapur, me clavo. Y bueno, si te gusta Singapur, andate a vivir a Singapur, ¿viste? ¿Qué decir a vivir en 2 metros cuadrados, de vivir a Hong Kong, ¿viste? Más una cuestión de, no solamente de aptitud, sino de actitud. Exactamente, y esta mañana se habló de eso un poco, ¿no? Durante la reunión ahí en la legislatura. Es decir, terminemos con este lloriqueo permanente, terminemos con esta cosa de autoculparnos y con esta cosa, de esta impotencia, ¿viste? Que se contagia, que parece como el bostezo, ¿viste? Bosteza uno, todos bostezan, ¿no? Se queja uno, yo lo llamo quejología 101, eso, ¿no? Y los docentes son expertos en quejología. Entonces, dejemos la queja, porque para quejar no podemos quejarnos todos. Veamos qué cosas funcionan, repliquémoslas, amplifiquémoslas y llevémoslas a nuestra propia cotidianidad. Muy bien, Alejandro Pisitelli, ha sido un gustazo y esperemos tenerlo pronto, quizás con la Escuela de Robótica aquí también en Apóstoles, hasta cualquier momento. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros hacemos una pausa y ya seguimos. Seguimos creciendo, seguimos mejorando. Cada día se habilitan más sectores para que vos también formes parte de la banda ancha de Cable Norte. ASA Digital, tecnología Wi-Fi, servicio técnico especializado las 24 horas y la más alta velocidad de navegación. ASA Digital, la banda ancha de Cable Norte Televisión. Costumbres Rosamonte. Hoy, ¿cómo cebar el mejor mate? Para cebar el mejor mate recomendamos usar la yerba mate Rosamonte que más te guste. Cargamos 3/4 partes del mate, nunca lleno hasta el tope. Tapamos la boca del mismo, giramos hacia abajo y agitamos enérgicamente. Luego inclinamos hacia un costado y volvemos a la posición original, quedando el contenido a 45 grados. Vertimos agua tibia sobre el espacio vacío y dejamos reposar unos minutos. Tapamos la bombilla con el dedo. La colocamos inclinada en el lugar mojado. Cebamos con agua a no más de 75 grados cerca de la bombilla. De esta manera el mate no se tapa, ni se quema, ni se lava. Ahora sí, a disfrutarlo. Bien, hasta aquí la propuesta de este Rumbo Norte de hoy, especial respecto a 2 entrevistas que hemos realizado en diferentes momentos y que hoy la estamos compartiendo con ustedes. Salimos un poco del vivo, de poder tener aquí en los estudios a los 2 invitados, pero la posibilidad frente a estas circunstancias de poder fundamentalmente escuchar. De eso se trata, de poder escuchar a los que tienen algún rol, a aquellos que en un caso desde la política, en otro desde el campo de la educación, desde la filosofía, desde la docencia, tienen cosas para decir, para transmitir y sobre todo para proponer la reflexión, más aún en el caso de lo que charlábamos con Alejandro Pisitelli, titular de cátedra de la carrera de comunicación en la Universidad de Buenos Aires y que dejó algunas cuestiones interesantes como para marcar esto de que la Escuela de Robótica está aquí en la provincia de Misiones, este nicho, este proyecto que tiene que ver con un proceso extracurricular que sale un poco del sistema y lo que él ha dejado como título, esto de la Escuela de Robótica en la provincia de Misiones está hackeando el sistema educativo. Para pensarlo, para reflexionar, preguntas que se han formulado y sobre todo algunas pistas siempre deja Pisitelli, siempre deja Alejandro para orientar un poquito la búsqueda del pensamiento, de esa opción de futuro que él decía respecto a la educación y que no todo
todo está tan mal como muchas veces se cree y como muchas veces se plantea. Lo planteamos aquí desde los medios de comunicación o también desde los propios actores de la educación. Así que esperemos que hayan sido interesantes, sobre todo lo que marcaba las reflexiones respecto al campo educativo, las consideraciones que hacía el diputado Jorge Franco en relación a un amplio abanico de temas que hemos abordado, y la propuesta entonces, el reencuentro dentro de 7 días. Estamos saludando por supuesto al norte, al centro, al sur, claro está, por supuesto, de la provincia de Misiones, en donde estamos saliendo en cada una de las localidades, y como decíamos, dentro de una semana el reencuentro aquí en Rumbo Norte. Que tengan excelente semana.